Campus Tijuana. Les doy la bienvenida a la conferencia magistral del día de hoy. A nombre de nuestro director, el maestro Salvador León Guridi, y de la maestra subdirectora Claudia Villa, damos la bienvenida. Es un placer para nosotros tener tanta audiencia y contar con el apoyo del curador, el maestro Carlos Palacios, de quien a continuación leeré su semblanza. Curador, crítico e historiador de arte venezolano establecido en México desde 2010. Licenciado por la Universidad Central de Venezuela, cursó la maestría en estudios curatoriales en el Centro de Estudios Curatoriales de Bard College, Nueva York, y un diplomado de estudios avanzados DEA en Historia Crítica de Arte por la Universidad de Barcelona, España. Ha sido profesor en licenciaturas en artes y en la maestría en producción artística de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, así como en el Centro Morelense de las Artes de Cuernavaca. Entre 2011 y 2019 fue curador del Museo de Arte Carrillo Gil, y desde 2005 hasta 2009 fue curador de arte contemporáneo de la colección Patricia Phelps de Cisneros, basada entre Caracas y Nueva York. Es autor de textos y ensayos incluidos en numerosos libros, catálogos y publicaciones periódicas, tanto en México como en el extranjero. Igualmente, editó el libro Razón de Ser, obras emblemáticas de la colección Carrillo Gil, única publicación específicamente dedicada a ese acervo artístico. Recientemente y de manera independiente ha realizado proyectos curatoriales en Venezuela, México, España y Austria. Actualmente dirige La Moderna, un espacio de proyectos en Ensenada, Baja California. Carlos Palacios es una persona a quien admiro bastante. Ya hemos tenido oportunidad de colaborar aquí en la Universidad Autónoma de California, antiguamente solo en el campus Tijuana, y ahora pues tenemos la oportunidad de extender sus colaboraciones aquí en Tijuana, y estoy seguro de que esa será la primera de muchas. Les reitero que esta es una conferencia magistral dirigida a estudiantes, egresados y profesores, y eso seguro de que será sumamente valiosa para nuestra comunidad. Sin más por el momento, les reitero el agradecimiento por su presencia y le damos la bienvenida al maestro Carlos Palacios. Gracias, Osiris, por esta presentación, y muchísimas gracias a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California y a la Facultad de Artes del núcleo de allí de Tijuana por esta invitación a participar en estas charlas, en estas conversaciones, que yo he enfocado en el tema de cómo se elabora o cómo se desarrolla o cómo la obra de arte eh, comenta más allá de su visualidad. Es decir, en principio, cómo un artista, o cómo los artistas, o cómo la historia del arte eh, negocia con la recepción y con la fortuna crítica de sus contenidos intelectuales, de la obra de arte, ¿no? De cómo la obra de arte se pone de manifiesto en el espacio público una vez salida del taller, y cómo ocurre esto y cuáles son las estrategias para que efectivamente una obra de arte gane comprensión, visibilidad y bueno, fortuna crítica finalmente, ¿no? Es decir, de que una obra de arte tenga la virtud de la sobrevivencia, y que una obra de arte sobrevive en el tiempo está relacionado no solo porque deja puntos suspensivos para el espectador, es decir, para que el espectador en ese diálogo silente llegue a sus propias elaboraciones y conclusiones de acuerdo al discurso artístico, y que esto trasciende en el tiempo, ¿no? Es decir, una obra de arte es trascendente finalmente, más allá de la voz de su creador, por cuanto ella siempre está haciendo preguntas. Es decir, una obra que trasciende no es una obra conclusiva, no es una obra cerrada en sí misma, no es una obra impermeable, ¿no? Una obra gana lugar en el tiempo y en la historia, básicamente porque sus enigmas permanecen, ¿no? Y permanecen en el tiempo. Yo me voy a enfocar en este escenario
más allá de lo que ustedes podrían haber leído en la presentación de esta charla, de esta conferencia, porque en la medida en que yo fui trabajando esta ponencia me di cuenta que la voz del artista, el desarrollo de un discurso, es básicamente, en esencia, un problema pedagógico, no es un problema creativo. El problema creativo se pone de manifiesto, diría yo, solamente en el ámbito de la imagen, de la obra de arte, ¿no? Entonces yo planteé ir más allá, efectivamente, de ese recurso, ¿no? Vamos a decir así, verbal, para poner en cuestión una genealogía larga que alcanza ya más de un siglo. Vamos a comenzar con el inicio de la modernidad para alcanzar nuestro presente, ¿no? En tres escenarios críticos, ¿no? Voy a pasar a la presentación, me voy a despedir de ustedes por ahora hasta que supongo y espero que así sea, tengan preguntas o comentarios donde me podrán volver a ver y voy a pasar entonces a compartirles mi pantalla para que comencemos esta especie de aventura más o menos cronológica sobre este lugar que ocupa la obra de arte en el escenario de su historia o de su posible historia. Y como una obra de arte, efectivamente, no necesariamente es una oportunidad para expresarnos como autores al lado de ella. Es muy común pensar y eso sería un rasgo, insisto, de la pedagogía del arte que hay que solventar en algún momento. Eso es algo que yo lo he comentado en las clases que he dado en la Universidad allá Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, la maestría, o a los estudiantes de la licenciatura en el Centro Morelense de las Artes, que una obra de arte no siempre está acompañada de su autor, que una obra de arte es una experiencia que va en solitario. Sin embargo, esa experiencia en solitario va acompañada de otras voces y de otras agencias que son importantes entender. Una va a ser efectivamente la crítica y la historia, que en nuestros días está bastante supeditada a otra de estas agencias, que es la de la curaduría, ¿no? En la cual yo me desenvuelvo, como ustedes habrán escuchado en la presentación que hizo Jorge hace un momento. Es decir, en realidad es en la curaduría en nuestros días donde la obra opera de mejor manera para poder potencializar y potenciar sus contenidos, su reflexión que está detrás de las formas, la reflexión de cada artista, ¿no? Entonces, eso es importante, como desde mi punto de vista, por supuesto, como curador, entenderlo y asimilarlo desde mi punto de vista, insisto, como si yo fuera un artista, ¿no? Es decir, si yo me pongo en el lugar del artista, tengo que estar consciente efectivamente de que yo no acompaño a la obra, de que la obra navega en solitario, acompañado, insisto, de otras formas de agencias, ¿no? De otros lugares para eso. Pero bueno, vamos a pasar a la presentación, como dije anteriormente, y van a ver estos casos que yo organicé en tres núcleos. Yo hice una pequeña, vamos a decir así, como una pequeña exposición, un proyecto curatorial, ¿no? En el formato del PowerPoint. Por cierto, unas dinámicas que cada vez se están poniendo más de moda en el circuito performativo del arte, es decir, artistas de performance que hacen presentaciones en PowerPoint y las actúan. Evidentemente no es mi caso, pero la exposición, lo que organicé a nivel de PowerPoint sí tiene un cierto, de formación profesional, organización curatorial. Y la voy a compartir en la pantalla, ¿no? Bueno, fíjense, voy a comenzar este recorrido de alguna manera un poco histórico sobre este tema que les acabo de introducir. Cómo la obra de arte es efectivamente el resultado de una idea que adquiere visibilidad
y materialidad de alguna manera y se asume como un objeto finalmente que necesita una respuesta, ¿no? Que necesita una reciprocidad, ¿no? Es, digamos, el vehículo para una conversación, ¿no? Una conversación que surge efectivamente de las inquietudes del artista en su taller, pero que finalmente está dirigida a alguien a un espectador, ¿no? Un espectador, vamos a decir espectador guión lector, ¿no? Comienzo con esta caricatura del artista mexicano residenciado en Estados Unidos, Pablo Helguera, el artista y educador Pablo Helguera, de su serie de Arttoons, ¿no? Esta serie que él viene desarrollando desde hace muchos años, que de alguna manera está inspirada en las viñetas, en las caricaturas de la revista The New Yorker, pero que giran en torno al mundo del arte. Por eso su nombre Arttoons, que es una mezcla entre cartoons, caricaturas y arte, ¿no? En esta, el artista le dice a un espectador, a mí me gusta, yo estoy muy contento, estoy contento de que te guste mi trabajo, yo solo espero que tu opinión importe más. Eso es una especie de imagen muy elocuente de lo que la obra de arte de lo que la vida de la obra de arte y lo que la obra de arte y el artista espera de su trabajo, ¿no? Es decir, está bien que te guste mi obra, a mí también me gusta mi obra, podríamos parafrasear el texto de Pablo Helguera, pero yo creo que es más importante tu opinión, ¿no? Es decir, la opinión es lo que le va a dar a esta obra validez, lo que le va a dar permanencia. Y eso es muy interesante si nosotros nos ubicamos históricamente. Y vamos a ubicarnos históricamente hasta el mismísimo inicio, no sé por qué, ajá, el mismísimo inicio de la modernidad artística. Como ustedes probablemente saben por su clase de Historia del Arte, fue en 1863 el año que comienza la modernidad artística, donde se instituye pues este momento fundacional, este año fundacional de lo que nosotros conocemos como arte moderno. Y ocurre de la mano de este pintor complejo que va a ser Manet, ¿no? Edouard Manet, un pintor complejo en todos los ámbitos en el que se desarrolló, porque como ustedes recordarán, Manet es un artista que estaba verdaderamente obsesionado por el reconocimiento público, desde el ámbito institucional del salón de arte, ¿no? Es decir, sus participaciones para el salón de arte eran su necesidad, pues, de ser bien recibido en ese escenario de los académicos. Sin embargo, nunca fue así. Y tampoco para el ámbito de los impresionistas, artistas mucho más jóvenes que él, o bueno, no mucho más jóvenes, pero más jóvenes que él, que también lo veían con cierta suspicacia. Sin embargo, como les dije anteriormente, Manet, el año de 1863 es el año en que Manet pinta dos obras de arte que son, y la historia de arte así lo ha instituido, como el inicio de este momento crítico del arte, es decir, el arte moderno. ¿En qué se basa de alguna manera la idea de la modernidad en este momento? Uno, básicamente, en que el arte comienza a hablar de problemas reales. El arte empieza a problematizar la cotidianidad. El arte comienza a reflexionar desde ámbitos que no son simplemente el ejercicio de la representación técnica y los virtuosismos que en el salón, precisamente, el lugar donde este Manet siempre quería figurar y nunca lo logró, se daba con bastante presteza, ¿no? Imágenes del pasado, las grandes máquinas históricas, que efectivamente Manet nunca atacó de manera directa, ¿no? Sin embargo, fue verdaderamente vilipendiado y su opinión pública siempre fue bastante negativa. Nosotros podemos ver, por ejemplo, y es muy común y muy en los libros de Manet y en los libros sobre la historia del impresionismo se da muchísimo estas referencias en los medios de comunicación a su obra, que básicamente era a través de caricaturas, ¿no? Este cuadro, como pueden ver, del desayuno sobre la hierba, que no presentó en el salón precisamente, sino que lo hizo en un salón de independientes, en una galería independiente, fue verdaderamente, pues, fue una burla
lo que sucedió como respuesta crítica. Muy pocos artistas intelectuales del momento, y vamos a ver más adelante, efectivamente, quienes dieron con una respuesta más positiva, más enriquecedora a este diálogo que propone Manet en su obra, fue posible. Básicamente, los medios de comunicación fueron pasto de la burla de su obra, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda, creo que ustedes lo ven a la izquierda o a la derecha, no sé muy bien, yo lo veo a mi izquierda. Disculpen el gazapo ahí en la palabra caricatura. Al principio está esta caricatura del mismo cuadro por un humorista, este, donde se burla de esta escena, ¿no? Se burla de esta escena a partir del texto que dice: la virtud de estos señores, podríamos decir entre nosotros, déjenme buscarlo porque esto es una frase. Digamos entre nosotros, no debería costarles mucho. Incluso parecen decir, como en Auvernés, que es un idioma ya perdido, pero que era un dialecto del sur de Francia, estamos muy tranquilos allá adentro. Evidentemente, lo que la gente se escandalizó, la moral burguesa se escandalizó, era estas dos figuras vestidas, según la época de Manet, con este desnudo. De nada importó que Manet citara efectivamente a la pintura antigua, a la pintura validada históricamente e institucionalmente del salón, como en el caso de este grabado del artista del Renacimiento Marcantonio Raimondi, a partir de una pintura de Rafael Sanzio, del maestro del Renacimiento romano. De nada valió efectivamente que la cita, el desnudo que está ahí, esté basado efectivamente en la figura que como en el grabado, en la figura que como en la pintura nos está mirando directamente, ¿no? Que es el caso de la tercera figura del grabado desde la derecha hasta la izquierda. Esa figura que funciona, como diría Luis Battista Alberti, como un admonitor, es decir, como una figura que nos incorpora a la escena. De nada valió efectivamente que este cuadro se entroncara, se sumara a la tradición clásica de las pinturas arcádicas, entre las que efectivamente podemos encontrar este cuadro de Tiziano, antiguamente atribuido básicamente al gran pintor que da pie, arranque a la pintura arcádica, que va a ser Giorgione, ¿no? Con este concierto campestre. Efectivamente, como pueden ver, dos figuras también vestidas a la usanza del comienzo del siglo XVI, con estas figuras alegóricas en este espacio natural, en este paisaje, ¿no? En el fondo, lo que sucedió es que lo que se dio a conocer públicamente en ese momento, cuando me refiero públicamente, no me refiero a públicos especializados, como veremos más adelante en el otro núcleo de esta charla, sino a el ámbito de lo público y de lo notorio. Es decir, fue verdaderamente una burla que afectó efectivamente a Manet, sin duda, ¿no? El otro cuadro que pinta ese mismo año va a ser su célebre Olimpia, ¿no? Este cuadro absolutamente polémico y aún más criticado que el desayuno sobre la hierba, el cuadro anterior, ¿no? En este cuadro sí, efectivamente, Manet fue verdaderamente pasto de la burla. Insisto, no valió el hecho para los académicos que el cuadro estuviera realizado dentro de una enorme genealogía que alcanza al mismo comienzo del Renacimiento, inclusive. Aquí vemos, por ejemplo, la célebre, famosa y tópica comparación entre la Olimpia de Manet y la Venus de Urbino de Tiziano. Es evidente que Manet, que es un artista fundamental para entender efectivamente ese lugar, ese momento que es un momento de bisagra entre la modernidad y la antigüedad o el clasicismo, por decirlo de otra manera, porque efectivamente casi toda la obra de Manet o las obras más relevantes de Manet siempre están inspiradas en obras del pasado. Podría decirse que Manet cumplía
a cabalidad aquella célebre frase del crítico español Eugenio de Ors, donde decía, si no hay tradición, hay plagio, ¿no? Él siempre buscaba un ancla en el pasado, en el arte del pasado. Todos ustedes recordarán que Manet fue un asiduo, vamos a decir así, referencista en su obra de la obra de Velázquez, por ejemplo, ¿no? Al que ahora él tuvo un momento en su carrera que era un apasionado de la pintura española y sobre todo de la figura de Velázquez, a quien prácticamente copiaba. Pero efectivamente Manet sentía la necesidad de acudir a unas formas de representación que modernizaran, valga, viene digamos a cuento esta especie de adjetivo, la representación. Fue criticado efectivamente por el tratamiento que le daba a las pinceladas, fue criticado por el acabado de sus cuadros, que no respondían al buen acabado que se llama en francés de la pintura académica, y por eso fue criticado. Pero en este caso fue criticado doblemente, porque si bien la Venus de Urbino es una Venus que podemos verla como la figura del recato y de una moralidad, el caso de Manet fue criticado porque fue vista como una prostituta. Y efectivamente la Olimpia de Manet tenía varias señales que así nos los decía saber y nos los indicaban como un gesto moderno. Uno, estamos viendo un gato negro que se eriza y que funciona efectivamente como otro admonitor, es decir, este gato nos está convocando a la habitación de este personaje. Un gato erizado negro que se contrapone efectivamente a la tradición de recato, de fidelidad de los perros de compañía. El segundo gesto que fue duramente criticado por la moral burguesa decimonónica del París académico era ese collar que lleva, que es una cinta negra. Y el tercero va a ser efectivamente esas zapatillas que coquetamente adornan a esta figura, ¿no? Eso efectivamente, que son gestos de una modernidad verdaderamente, vamos a decir así, revolucionarias en el tratamiento iconográfico de la figura y que corresponden efectivamente al tiempo de Manet, era verdaderamente chocante en el recorrido que hace Manet iconográfico de sus fuentes, ¿no? Introducir estos elementos tan contemporáneos en el pasado eran verdaderamente agresivos, ¿no? El otro elemento verdaderamente negativo era la figura de la asistente de lo que se llama la lady in waiting, ¿no? Bueno, la camarera, no sé cómo traducir ese término, como la muchacha, ¿no? Nosotros vemos en el cuadro Urbino ese momento de distancia, ese momento alejado de nosotros, inclusive una de ellas nos da la espalda abriendo el arcón que está ahí. Sin embargo, la Olimpia de Manet es una figura de los trópicos, es una figura de las colonias francesas, que ofrece este extraordinario ramillete, cuyo diseño efectivamente también llega a ser bastante provocativo. Entonces hay estos elementos que en su momento fueron verdaderamente, acusaban el riesgo de que su opinión sobre este tema, que es lo que está haciendo Manet con su cuadro, que su forma de ver la tradición y ver el mundo fuera verdaderamente violento, ¿no? Para la opinión pública. Ustedes ven aquí, por ejemplo, también esta otra cita de un artista que, por cierto, es un artista que para Manet era fundamental, tanto como Velázquez, que va a ser Goya, ¿no? En la famosa serie de las majas que hace para el Conde Duque de Olivares, ¿no? La famosísima amante del Conde Duque de Olivares, en este cuadro secreto que mantenía solamente para sus invitados, ¿no? Y aquí pongo otra cita clásica de todas estas odaliscas, de todas estas majas, de que efectivamente a la que responde la genealogía de la obra de Manet. Fíjense que esta obra, por ejemplo, de Ingres, que probablemente haya estado en el salón,
no lo sé bien con certeza, está realizada tan solo 3 años antes que la obra de Manet, la escandalosa obra de Manet, y hay elementos que son comunes en este caso. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia entre ambas pinturas? En la de Ingres, efectivamente estamos viendo un cuadro de ensoñación. Ingres no comenta este tema desde el presente, no lo comenta desde la realidad inmediata, lo comenta desde un lugar, vamos a decir así, del orientalismo, ¿no? De la tradición del orientalismo, que para la Francia colonial era un lugar ajeno prácticamente, no era un lugar de las mil y una noches, era un lugar prácticamente, inclusive podríamos decir, literario, ¿no? De tal manera que efectivamente este cuadro no ofendía a la moral, no ofendía al público, al receptor de estas obras, por cuanto se veía como esta especie de ensoñación romántica, ¿no? No así el cuadro de la Olimpia. Bueno, y aquí ustedes pueden ver efectivamente otra de las burlas a las que fue sometido, entre muchas otras, por cierto. Escogí esta porque, bueno, la pude sacar bien en la reproducción, pero además es muy elocuente de cómo se percibía esta pintura en ese momento, ¿no? Públicamente, en los medios de comunicación, en los lugares de difusión de la cultura francesa de los años 60, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, este autor, Albert Bertal, le puso, yo no sé por qué no reproduje el texto, pero la cola del gato o la carbonera de Batignolles, que ustedes saben, Batignolles está en las afueras de París, y ustedes pueden ver pues esta especie de gran burla. Fíjense que es muy interesante que el, el humorista destaca efectivamente el gato, ¿no? Porque el gato simbolizaba pues verdaderamente una forma tan agresiva. Ahorita nos parecería un poco hasta pueril, ¿no? Toda esta reflexión sobre este cuadro. Sin embargo, evidentemente era una condición terrorífica a la que estaba sometiendo Manet a sus espectadores, ¿no? Otro cuadro, de un año antes, va a ser este retrato de la Lola de Valencia, que está en el Museo d'Orsay, como se ve ahí en la marca de la reproducción. El interés de Manet por la cultura española fue verdaderamente pues, intenso, ¿no? Recordemos esas escenas bellísimas de cuadros de corridas de toro, o, como dije anteriormente, esas citas que hace a la serie de los retratos de Velázquez, ¿no? Es curioso porque Manet solo estuvo muy pocos días, hizo un solo viaje a España y estuvo muy pocos días en Madrid. Básicamente, no es que estaba muy empapado pues de la cultura española, ni era un asiduo visitante a España, sino que todo esto era efectivamente también atraído por la cultura popular que se estaba dando en el París de los años 60, donde habían, por supuesto, más conciertos, cabaret, y espectáculos teatrales, donde fue, por ejemplo, esta bailarina Lola de Valencia, y que Manet retrata, y que por supuesto también fue verdaderamente, pues, bueno, a decir vilipendiado es una palabra un poco fuerte, pero fue caricaturizado, ¿no? El humorista pone el Lola de Valencia, ¿no? Que es el título del cuadro y nombre del personaje, que es un personaje real, pero pone Lola de Valencia o el español de Auvergne, ni hombre ni mujer. Y yo me pregunto, ¿qué puede ser? Está el periódico, el Journal La Musin del año 67. Entonces, fíjense, además, es muy curioso porque la caricatura sale 5 años después de que Manet pinta el retrato. Esto da una idea, efectivamente, de cómo Manet estaba en el ojo de la opinión pública como un pintor que o no sabía pintar o pintaba cosas grotescas, cosas, podemos mal utilizar esa palabra bizarra que utilizamos nosotros comúnmente, pero podemos utilizarla en este caso, situaciones muy bizarras, ¿no? Y efectivamente la opinión de la prensa escrita pues no era muy afín. Sin embargo, y aquí viene el caso a la que voy, a lo que llego y voy a introducir otro núcleo, va a ser efectivamente quién va a ser la voz intelectual que va a darle texto, y cuando me refiero a texto, me refiero a escritura, a sistematizar un pensamiento que
en el ámbito del creador es visual, pero en el ámbito del escritor es literario. Va a ser Solano, su amigo de infancia, su amigo de toda la vida, quien, el novelista además, muy reconocido y muy famoso en el momento, que va a defender de manera muy intensa la obra de Manet, ¿no? Va a ser Solá quien va a señalar, como hiciera Baudelaire también, en relación a otros artistas, y quien fuera el poeta Charles Baudelaire, y quien fuera además fuente de ideas para los impresionistas, por ejemplo, y para artistas como Manet, de en qué consistía la modernidad. Fíjense que este retrato, creo que tengo otra diapositiva que va a ser mucho más elocuente. Fíjense que en este retrato Manet pinta a su amigo con la mirada pensativa, ¿no? Saliendo del marco, sujetando un libro que no podemos identificar de qué es, podemos intuir que son reproducciones, pero sí podemos ver, por ejemplo, sus textos y la carátula de una de sus publicaciones detrás de la pluma que está en el tintero, pero sobre todo lo que llama poderosamente la atención de este retrato es que Manet pinta el retrato de Solá en lo que probablemente sea parte de su estudio, de su taller de artista. Y eso lo sabemos efectivamente porque en ese corcho, o no sé cómo llamar, pequeña cartelera que está en la esquina superior derecha nuestra, izquierda del cuadro, están reproducciones de obras que son verdaderamente una reflexión visual, una selección, una pequeña, vamos a decir así, pequeña curaduría, pequeño álbum del propio Manet sobre sus intereses artísticos. Está efectivamente un grabado japonés de teatro kabuki, un actor de teatro kabuki, está una reproducción de su polémico cuadro que Solá defendería de manera muy polémica, pero vehemente. Y finalmente vemos detrás extraordinario, la extraordinaria pintura de El Baco de Velázquez, ¿no? Aquí él concentra temas interesantes visualmente y asociaciones interesantes visualmente. Esto es una especie de lo que podríamos llamar un statement, una declaración de sus intereses artísticos y de cómo abordar la pintura desde este momento, desde la utilización del espacio vacío de los pintores japoneses y sobre todo chinos, pero los japoneses también van a ser bastante vamos a decir, dedicados a la idea del vacío y del accidente natural, su propia obra efectivamente como una especie de alegato de escudo y sin duda alguna el pasado revisitado que va a ser fundamental en la obra de Manet. Y todo esto en una diagonal maravillosa. Ya sabemos que Manet además tiene su trasfondo académico que es muy interesante, que surge desde esa cartelera, desde ese pequeño álbum de imágenes, de esas citas que nos está dejando saber hacia la mirada de su valedor, ¿no? Es decir, es una diagonal maravillosa que cruza todo el cuadro como diciéndonos, este es el retrato no solo de mis intereses, sino de la voz que me da mi autoridad artística, ¿no? El que me defiende intelectualmente. Entonces, esto es un tema muy interesante porque ahorita vamos a entrar en el otro escenario, que es el de efectivamente el siglo XX, ¿no? Bueno, me refiero al siglo XX porque me voy a referir a artistas del siglo, a dos, a tres o cuatro artistas del siglo XX en relación efectivamente a este lugar que es el lugar de lo escrito y la palabra. Todos sabemos que la historia del arte, sin duda, y el origen del arte está marcado por la escritura del mismo, ¿no? Así, si nosotros eh, queremos saber, por ejemplo, cómo era la escultura de la antigüedad, vamos a recurrir a Plinio el Viejo, ¿no? Al primer tratadista de la historia del arte, en su famoso libro de Historia Natural, y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, es muy interesante cómo las voces de los artistas también van
se van haciendo muy, muy, muy presentes, ¿no? Artistas que teorizan, artistas que escriben, artistas que se problematizan desde la escritura, tanto de sus propios temas como de los otros temas relacionados no solo con las artes visuales, sino con la cultura general, ¿no? Y eso es verdaderamente interesante. Sin embargo, también no es, digamos, una necesidad ni un gesto, no es una obligación del artista, ¿no? Es decir, el artista habla por su obra y otros serán los interlocutores de la misma, ¿no? Pero es muy interesante lo que va a suceder en el siglo XX, porque como esta viñeta del artista mexicano Pablo Helguera lo está indicando, a veces la obra de arte es un ejercicio teórico y no necesariamente formal. Siempre estamos acostumbrados, y estuvimos acostumbrados y todavía estamos acostumbrados, y son olas que regresan en la historia del arte y en la escena del arte y en el mundo del arte, que el arte también es el lugar de lo visual y por lo tanto el lugar de una recepción del objeto artístico que pasa por las formas, los colores y todos los, vamos a decir, la gramática de la pintura, pero no necesariamente. Y esta caricatura así nos los hace saber. La teoría ¿cómo se puede decir? No, ay, cuando una cosa tú pones, no pega con el sofá, ¿no? Es lo que está diciendo el señor tan circunspecto que está ahí, ¿no? Es decir, la teoría a veces no necesariamente está de la mano, ¿no? Y voy a plantearme este ejercicio, esta reflexión, a partir de este libro fundamental que va a ser las entrevistas que les hace Pierre Cabane, que es este señor que está a la derecha mía, supongo que ustedes también, bueno, a la izquierda de la pantalla, a el mismísimo Marcel Duchamp, ¿no? Es muy interesante porque la historia de estas entrevistas, que es un libro que yo sinceramente les recomiendo a todos los estudiantes de arte, y lo repito, y soy bastante fastidioso con esta, vamos a decir, demanda de que lean este libro, porque además es un libro verdaderamente potable, no es un libro ni denso ni de una teorización excesiva, ¿no? Son unas entrevistas muy fluidas, pero me parece que son verdaderamente determinantes de cómo piensa un artista y cómo el pensamiento de un artista no va necesariamente ligado a lo que nosotros vemos en el objeto artístico, ¿no? Que es este caso de estas entrevistas. Bueno, decía que Caban, que es un periodista y dedicado a las artes, básicamente, hay varias publicaciones sobre distintos artistas, básicamente franceses. Durante muchos años les hizo estas entrevistas en varias sesiones y que recuperó en este libro. Esta es la primera edición de las entrevistas de Pierre Cabana a Marcel Duchamp del año 71 por ahí. Fueron realizadas entre los años 60, mediados de los años 60, poco antes de la muerte del propio Marcel Duchamp, ¿no? Las recuperó Pierre Cabana, este periodista, ¿no? En estas entrevistas hay un momento que a mí me parece verdaderamente interesante, que tiene que ver básicamente con este cuadro, que como ustedes saben, es un cuadro que presentó Marcel Duchamp en el Salón Independiente, eh, y que efectivamente fue quizás su última pintura de acuerdo a la tradición clásica del pintor como generador de imágenes, ¿no? Y menos como lo que va a hacer después, que va a ser intervenciones o gestos clandestinos en pinturas, ¿no? Que tienen otra dimensión, que no tiene que ver con la tradición de generar con los materiales propios de lo pictórico una imagen que, como en este caso, obedece efectivamente una tradición, una genealogía que se había instituido a principios del siglo XX sobre la energía y el movimiento, ¿no? Los artistas rusos estaban verdaderamente cautivados, o una parte de los artistas rusos están verdaderamente cautivados con esta idea de representar la energía, por ejemplo, del movimiento. Recordemos los clásicos cuadros del futurismo italiano, ¿no? Que exaltaban esta idea de la velocidad como un principio estético, en fin. Pero Duchamp realiza este cuadro y efectivamente el cuadro va a ser quizás lo que le va a dar la puntilla a su relación con la pintura. Pero hay una frase en la entrevista que le hace Pierre Cabane, esta que le estoy comentando antes, que le hace Pierre Cabane aquí,
donde le dice Duchamp, es que lo más importante estoy parafraseando, después si quieren buscamos, leemos el texto original. Lo que pasa es que a mí las presentaciones que incluyen páginas de texto me agobian un poco, por eso no la pongo, prefiero comentárselas a ustedes. Dice Duchamp, insisto, parafraseándolo. Bueno, lo importante de una obra de arte es que sea conocida, que se conozca. Lo importante de una obra de arte es que invite a un espectador a terminarla, ¿no? Es un principio muy duchampiano, ¿no? Es decir, es el espectador quien termina una obra, una pintura, es el espectador quien realiza una obra de arte. Si no, imagínese, le dice eh, a Pierre Cavin, si yo soy un artista que estoy en un pueblo perdido de África, ¿no? No, no juzguen el colonialismo porque no tenía esa intención, pero decía, como perdido en el África, como si perdido en cualquier parte del mundo. Eh, si yo hago un cuadro extraordinario, magnífico, una obra maestra, pero si nadie la conoce, ese cuadro no existe. Y eso me parece que es verdaderamente interesante, más proveniendo de un artista como Marcel Duchamp, a quien efectivamente le valía bien poco esa idea del reconocimiento público, ¿no? Y fíjense qué tema, qué gesto tan interesante, porque así como Manet, ¿no? Ese artista que da pie a la modernidad, donde ya se encuentra el maestro Marcel Duchamp plenamente establecido, pero el que le daba a dar una segunda, vamos a decir así, empuje bestial al arte moderno, de una manera realmente anacrónica, porque efectivamente con su Objet Trouvé, sobre todo con el urinario, esa pieza que tiene ya más de un siglo, ¿no? Reventándole las cabezas a más de un crítico, va a darle esta segunda vuelta de tuerca. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Que el desnudo bajando una escalera, este cuadro magníficamente bien realizado, bellísima pintura, del ejercicio moderno, pues de la transformación del cuerpo y de de la maquinización de la representación de la energía y de la velocidad, un cuadro impecable, ¿no? También fue verdaderamente, pues, pasto de la burla, ¿no? En esta caricatura, lamentablemente, no pude, mis limitaciones técnicas con, lo- con la, tengo esos rudimentos magníficos que tienen los artistas y los diseñadores ahora, ¿no? Pero bueno, se ve poco pixelado, lo cual me disculpo, pero si tienen una buena mirada lo pueden ver en el artículo que está ahí a la derecha, a la izquierda, perdón, donde dice el rudo, ¿no? Rudo en el sentido del tosco, ¿no? Descendiendo la escalera, ¿no? Un juego de palabras con el nude, ¿no? Que sería la traducción de el desnudo en inglés. Y se ve efectivamente como una especie de estrepitosa caída, ¿no? De personas y así como así una especie de burla, ¿no? A la obra formalmente y esta figura que está así tratando de salirse con el periódico en la mano, ¿no? Pero es muy interesante porque efectivamente, bueno, evidentemente ustedes estarán de acuerdo conmigo en que Duchamp, esto le habrá parecido hasta gracioso. De hecho, lo guardó. De hecho, este es un artículo que está en sus archivos. Es decir, en ningún momento se sintió como lo sintió Manet, que esto era una especie de burla, ¿no? Pero es muy interesante pensar desde este punto de vista ya en el ámbito de la teoría del arte como una forma que va más allá de la visualidad, como la obra de Duchamp efectivamente instaura este momento donde efectivamente las ideas y el desarrollo de una idea tiene que ser verdaderamente tan fascinante como una forma visual. Y yo creo que, y me aventuro de alguna manera en este ejercicio, como insisto, curatorial, no pretende ser ningún tipo de determinante histórico, no estoy hablando desde el lugar del historiador del arte, sino del curador, que efectivamente quizás
el arte, desde la aparición de todas estas experiencias de Duchamp, incomprendidas experiencias de Duchamp en su momento, buscando efectivamente la incomprensión en el espectador, este estupor en el espectador, que el arte desde ese momento va a transitar por dos ámbitos interesantes de su recepción crítica. Uno, su legibilidad, su capacidad de comprensión, y la segunda va a ser verdaderamente la dificultad de hacer comprensible la belleza de las formas puras, como en el caso de Giorgio Morandi, ¿no? Son dos artistas del siglo XX, prácticamente contemporáneos. Giorgio Morandi quizás un poco, unos cuantos años mayor que Marcel Duchamp. Los que no conozcan a este artista Morandi, yo se los recomiendo muchísimo, sobre todo si eres un estudiante de arte, porque Giorgio Morandi es uno de los artistas capitales del siglo XX. Es decir, puse esta obra básicamente porque no es de mis favoritas, ni es una obra que sea de las más conocidas de Giorgio Morandi, sino que es del mismo año de La Fuente de Marcel Duchamp, ¿no? Por ahí su inclusión. Pero quiero hacer hincapié en la figura de Morandi, porque de alguna manera Morandi va a ser un pintor de lo tangible y de lo real hasta el extremo de la obsesión. Fíjense una cosa muy interesante. Duchamp, que va a ser el artista de la repulsa, que va a ser el artista del objeto encontrado como objeto artístico, que va a trastocar las estructuras institucionales del arte hasta ese momento, que se va a dedicar durante 7 años a hacer una obra de arte como va a ser el Gran Vídeo, que va a abandonar el arte en algún momento por el ajedrez, que va a ser un artista de alguna manera viajero. Pasaba parte del año en su casa del barrio parisino de Neuilly, pero la otra mitad del año vivía en su apartamento en Nueva York. El artista que va a ser del infravalorado, del inframins, de lo minúsculo, la potencia artística por excelencia como idea, es decir, el artista, vamos a decir así, resonante y público, el artista que además va a vivir, y en esa entrevista del Pierre Cavin, por eso yo lo recomiendo mucho, va a explicar cómo vive Marcel Duchamp. Él dice que él se negó a vivir del trabajo, es decir, que le parecía eso una cosa horriblemente absurda, y que él en realidad no iba a trabajar para vivir y no iba a vivir para trabajar, que la vida era otra cosa. Bueno, no se lo voy a spoilear, ¿no? Es un libro extraordinario que además se consigue de manera muy fácil, inclusive en internet están versiones en PDF. Yo tengo una en PDF, pues si alguien la quiere se la puedo mandar. Es mucho más agradable leerlo impreso, se los digo sinceramente. Hay una versión que hizo la editorial Alias, pero esa versión francamente no es muy buena porque se pusieron a jugar con las tipografías y es un libro un poco cansino. Pero bueno, en esas entrevistas Marcel Duchamp de alguna manera da cuenta efectivamente de ese personaje público que va a ser, ¿no? Pero frente a ese modelo de artista comunicativo, cerrado pero comunicativo a su manera, va a estar la de Giorgio Morandi, un artista del silencio, ¿no? El artista que no salió, salvo sino 3 ocasiones de su casa. Bueno, de su casa, digo, de su ciudad, de Bolonia. Él vivió con sus hermanas, se dedicó a ser maestro un tiempo y efectivamente hizo un viaje a Roma para una exposición, otro a Florencia, donde conoció de primera mano. Ojo, Bolonia y Florencia están a 1 hora en tren, es decir, que no era una cosa de imposibilidad. Él podía haberlo hecho tranquilamente para conocer el Renacimiento de primera mano. Y el otro viaje fue cuando fue representante o participó en la Bienal de Venecia, ¿no? Y conoció Venecia, que también está a 1 hora. Entonces es un artista que siempre estuvo encerrado en su taller. Él vivía, como dije, con sus hermanas en su casa en Bolonia, en la vía Fondazza, en Bolonia, pintando objetos, pintando bodegones. Pero es una obra trascendente y verla vale mucho la pena porque uno se da cuenta de cómo el ejercicio de la pintura es un ejercicio que va más allá de lo visual para asumirse como una representación de lo real, pero casi a un nivel metafísico, casi como, diría yo, y sería buenísima la comparación a nivel
curatorial entre el urinario de Duchamp y los objetos que pinta Morandi. En ambos casos es la misma situación y eso es muy interesante. Pero bueno, a lo que voy es que efectivamente en estos escenarios son los que se va a desenvolver el arte del siglo XX, ¿no? Por un lado, el arte de la repulsa, por el otro, el arte del discurso, el arte de la palabra, el arte que se instituye desde la teoría o que va a generar un pensamiento teórico, y el arte que se mantiene amarrado pues a la tradición de su materialidad, ¿no? Y sin embargo, hay un tema muy interesante porque va a surgir efectivamente en el siglo XX, poco tiempo después de estas experiencias iniciáticas del arte moderno o de la modernidad del siglo XX, para diferenciarla del arte moderno que estábamos viendo desde Manet, que va a ser la figura del curador, ¿no? Esta figura surge, aparece en el universo de la interlocución del objeto artístico, efectivamente a mediados del siglo pasado, ¿no? En el año 50, en la década de los 50, ¿no? Comienzo de la década de los 50. Y es muy interesante para muchos escenarios, por ejemplo, de la crítica y de la escritura y de la historia del arte. La curaduría surge con la figura de señor Pontus Hulten, que va a ser determinante para muchísimos artistas. ¿Y por qué? Porque va a surgir como esa especie de organizador de discursos. El curador, la curaduría como surge, básicamente es esa forma de hacer que la obra del artista logre su máxima efectividad y su máxima visibilidad y que responda de mejor manera el público o el espectador o el interlocutor del objeto artístico con ella, ¿no? Potenciando efectivamente sus valores discursivos, ¿no? Esta imagen que ustedes ven es una imagen histórica importante, es una imagen, pues un ícono de la historia de la curaduría. Déjame tomar un poquito de agua. No sé cómo estoy de tiempo, por cierto, ustedes me dirán. El tiempo estimado es de 1 hora y ahorita es la 1:57, pero imagino que todavía tenemos tiempo. Tenemos que confirmarlo con el doctor Zúñiga. Tenemos 2 horas No. en total, entonces llevamos como la mitad Ah, del ok. tiempo. Si es posible tener un Estupendo. espacio para preguntas y respuestas, creo que va a ser ¿Cómo no? ¿Cómo no? No va a faltar mucho. No te preocupes, no me voy a extender más, pero vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, así que no te preocupes, estamos bien. Bueno, decía efectivamente que Pontus Hulten va a ser esta figura pues, histórica, importante para el desarrollo de la curaduría, porque va a empezar a pensar los discursos artísticos a partir efectivamente de un contexto que los anude. Es decir, estas obras no son otra cosa que sino argumentos de una historia, ¿no? La obra de arte se alza como argumentos de una historia, ¿no? El caso de esta exposición, que se llama Le Mouvement, el movimiento, fue este primer ejercicio de Hulten por reunir obras que tuvieran como tema principio el movimiento. Estamos en los años 50 en París, es el momento donde se están dando los últimos movimientos programáticos del arte del siglo XX. Me refiero, por ejemplo, al nuevo realismo, del que vamos a hablar próximamente un poco, y el arte óptico o el cinetismo, ¿no? Estos son, podríamos decir, los últimos movimientos de vanguardia, entendiendo la vanguardia y la idea del movimiento de vanguardia como movimientos programáticos del arte, ¿no? Entonces Hulten, sin embargo, no trabaja tanto desde la escritura de esa historia como podrían haber sido hasta ese momento el ejercicio de los conservadores de los museos o de los críticos de arte en la prensa, ¿no? Que están basados bajo el criterio de juzgar el objeto artístico, sino más bien de potenciar efectivamente esta feliz reunión de argumentos que constituyen la obra de arte, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una obra del venezolano Jesús Soto, un Calder, un Jean Tinguely y precisamente una obra en la esquina de Marcel Duchamp, ¿no? Los rotos relieves de Marcel Duchamp, ahí apostados frente a una escultura bellísima de Jean Tinguely, ¿no? Y efectivamente, como les decía antes, esta aparición del curador va a ir de la mano efectivamente con el desarrollo de un arte que busca
efectivamente hacer visible más sus potencias teóricas que sus potencias visuales, ¿no? Fíjense, esta es la tarjeta de invitación de una exposición icónica también, que va a ser la exposición de Yves Klein, del famosísimo Vacío de Yves Klein, ¿no? Que no tengo una imagen porque efectivamente se las puedo describir fácilmente. Él dejó la galería absolutamente vacía, la pintó de blanco, la pequeña galería de Iris Clerc de París. Iris Clerc conoce a Yves Klein porque Yves Klein toca la puerta de la galería y le dice: quiero exponer contigo. Iris Clerc tenía este pequeño espacio minúsculo y le dice pues sí, y Iris Clerc le hace varias exposiciones y va a catapultar en la obra de Yves Klein con ejercicios, aventurándose como galerista, con ejercicios como el del vacío, ¿no? Pero a donde me quiero enfocar es efectivamente al texto de la tarjeta de invitación, porque esta tarjeta de invitación, esta tarjeta tan elegante y prosopopéyica, como si fuera una tarjeta de boda, ¿no? Esta tipografía en cursiva clásica, invitaba a ver esta experiencia absolutamente inmaterial, basada efectivamente en la sensibilidad y vamos a decir así, en la experiencia metafísica que va a ser clave en la obra de Yves Klein, ¿no? Y que es muy interesante porque si ven la tarjeta de invitación está firmada por Pierre Restany. Pierre Restany va a ser una figura clave en la definición teórica de todas las experiencias y todas las experimentaciones del grupo de los nuevos realistas franceses. Si bien Pontus Hulten va a ser clave en la estructura, digamos, de la visualización de las ideas del arte óptico, Pierre Restany va a ser el que le va a dar texto y visualización a estas ideas, como la de la representación del vacío que va a ser Yves Klein en el año 58. Yves Klein va a ser una figura muy importante porque de alguna manera Yves Klein va a introducir efectivamente esta nueva experiencia del arte que nosotros ahorita conocemos a partir de los años 60 como el arte contemporáneo, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos una periodización, quizás el último moderno y el primer contemporáneo va a ser Yves Klein con estas experiencias, ¿no? Y hay una obra que se las pongo aquí porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, fíjense, esta es una obra que él hace en el año 50, déjenme buscarlo porque es así, 54, efectivamente 3 años antes del vacío, ¿no? Donde él va a hacer esta pequeña plaqueta que se llama Yves Pinture. 10 láminas a color, prefacio de Pascal Claude. Y como pueden ver, el prefacio son solo líneas escritas, trazadas, siguiendo el diseño clásico de la huella tipográfica de un libro, ¿no? Lo único que vemos es su firma y finalmente estas láminas a color. ¿Qué es lo que está haciendo Yves Klein con este ejercicio? Primero, introducirse como artista desde un lugar que está entre el anonimato y el nombre, ¿no? Él elimina el apellido, su apellido. Las obras son unas monocromías como las que va a hacer a lo largo de su vida, pero el texto es un texto absolutamente invención mental, ¿no? El texto es, efectivamente, además, la presentación es muy, muy convencional, un poco el ejercicio que está haciendo como el que hizo en El Vacío, aun cuando en El Vacío después podemos leer este texto, es un texto reflexivo sobre la idea del vacío y la inmaterialidad y la síntesis perspectiva, ¿no? Aquí en este caso deja al espectador en ese lugar de suspensión de lo que supondría ese texto, ¿no? Es una especie como de guiño, de burla, pero sin embargo es una cosa que va más allá de la burla y del guiño, ¿no? Típico del siglo XX y típico del momento de la obra de estos artistas, sino que supone efectivamente que la escritura de la obra, que el comentario de un crítico como su amigo Pascal Claude, son completamente innecesarios porque es la misma obra la que se manifiesta como discurso, ¿no? Y eso es interesante. Recordemos efectivamente que después de todas estas experiencias de inmaterialidad,
y del vacío que va a promover Yves Klein con estos ejercicios teóricos visuales tan interesantes, va a publicar en un periódico esta fotografía, este fotomontaje del salto al vacío, ¿no? Va a ser en los medios de comunicación donde va a aparecer esta imagen, que también va a ser sometida, por supuesto, a la burla y al comentario irónico. Y voy a terminar este primer núcleo, este segundo núcleo, perdón, de los ejercicios donde la teoría se hace un camuflaje en el ejercicio de la visualidad en la obra, con la introducción y con el comienzo, precisamente, en la periodización del arte, en lo que nosotros conocemos como contemporaneidad, que va a ser el año 65. Es decir, entre el año 63 y 65, de acuerdo efectivamente a los escenarios determinados y al contexto determinado, es cuando surge efectivamente lo que nosotros llamamos arte contemporáneo, ¿no? Que es donde nos encontraríamos nosotros en la relativización de la historia hoy en día, ¿no? Y con esta obra, lamentablemente, bueno, disculpen que se vea un poquito pixelado, sobre todo el texto de Joseph Kosuth, ¿no? El emblemático conceptualista alemán, del conceptualismo lingüístico alemán, ¿no? Es decir, esta obra efectivamente nos introduce en un escenario donde la percepción y la recepción de la obra como texto es efectivamente toda una genealogía de lo visual, ¿no? Es decir, es ahí donde efectivamente se instituye este ejercicio de reflexión teórica tan necesario para muchos artistas y que obedece efectivamente a todas estas prácticas precedentes. Pero lo que es interesante de todo esto es efectivamente que la obra y sus comentarios van a responder efectivamente a un nuevo, vamos a decir así, una nueva condición donde la figura del curador va a ser esencial, ¿no? Va a ser determinante. Es decir, el curador, como el crítico, como el historiador, van a empezar a ser los que van a generar esta idea, esta fortuna crítica del objeto artístico, ¿no? Es decir, las obras que estén, es muy común verlo en las publicaciones del mercado del arte, por ejemplo, ¿no? Esta idea de las procedencias de una obra, ¿no? O sea, el valor de una obra. ¿Cómo gana valor una obra de arte, ¿no? Gana valor porque el artista es capaz de sistematizar una forma de pensamiento de manera verbal, oral, o porque ha ganado una fortuna crítica enorme en exposiciones, porque es una obra que se repite en el ámbito de las exposiciones, porque ha entrado en un circuito expositivo vertiginoso, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante y la posibilidad de su visualización en las exposiciones o en el universo expositivo es lo que permite generar más comentarios sobre ella. Es decir, la obra va ganando una especie de currículum, ¿no? Que obedece al texto crítico, efectivamente, y a su potencia como disparadero de ejercicios teóricos. Ahorita, efectivamente, me voy a tomar esta última parte para hablar básicamente de esa figura, ¿no? Esa figura del curador, ¿no? Si en principio el primer escenario ese del siglo XIX obedecía a la respuesta pública, a la presencia de la obra en el ámbito de los medios de comunicación, desde la burla y el sarcasmo, como pudimos ver, y cómo se introduce efectivamente la fuerza y el valor de una obra desde la palabra escrita, gracias a la figura de autores como Solá o el mismo Baudelaire, y cómo el siglo XX de alguna manera va a convivir esos dos escenarios de la obra como un ejercicio de reflexión teórica y la obra desde el escenario de la visualidad, y una visualidad que además no obedece a esta figura del artista mediático, como el caso de Giorgio Morandi, y va a terminar efectivamente en todas estas prácticas donde la combinación entre el texto y lo visual van a ir de la mano para lograr una forma de pensamiento, ¿no? La obra como una forma de pensamiento y menos como una forma de visualidad. El escenario de la curaduría en nuestros días va a ser determinante para la dimensión, vamos a decir así, de esa carné de identidad que gana una obra, ¿no? Aquí la tercera
caricatura de Helguera es una frase que es una especie de burla, ¿no? También a la figura del curador. El curador, como curador, mi trabajo es dejar que el artista diseñe e instale la exposición y dejar que la obra habla por ella misma, ¿no? Esta es una especie de gran burla porque efectivamente la curaduría, esa dimensión de la curaduría en el siglo XX, requeriría que es el curador quien comenta la obra, ¿no? Y quien instala la exposición de acuerdo a los principios de potenciar estos discursos, ¿no? Lograr que la obra gane mayor visibilidad, pero a su vez que sea el curador una figura de mediación con el público, con el receptor de la obra, ¿no? Y eso está en el mismo principio del origen, pues, de la práctica curatorial, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en ese campo vivo y todavía indeterminado que supone la curaduría, a partir de un principio básico, que es efectivamente esa idea de que tú organizas una exposición, podemos desglosar, como lo vemos aquí, una serie de características y respuestas a esa práctica, ¿no? Como mediador, que es una de las facetas que a mí me parecen y que yo particularmente considero que es de las más importantes que tiene la figura del curador, y como efectivamente un comunicador, ¿no? Como un comunicador de contenidos, como un facilitador efectivamente de poner una obra y la palabra, entre comillas, de un artista, es decir, de poner la visión del mundo de un artista en función de un espectador. Y hay varios grados de ese trabajo que me parecen verdaderamente importantes, ¿no? Nosotros podríamos pensar como una figura antecedente de toda esta idea, ¿no? De la relación entre el texto y la posibilidad y la capacidad que tiene que generar un artista de comentar su propio trabajo como si fuera una obligación, pero no necesariamente, ¿no? A mí hay un caso de toda esta historia de relaciones entre la curaduría, el artista y la imagen que me parece muy interesante. Y es el caso efectivamente también histórico, sobre decirlo, antes de la curaduría, antes de la curaduría, que va a ser André Malraux, ¿no? ¿Qué va a ser André Malraux? André Malraux, que en realidad va a ser un importante funcionario cultural de la posguerra, va a ser una figura fundamental de la historia del arte del siglo XX en Francia, en principio muy preocupado por la sobrevivencia de la cultura material del París invadido por los nazis. Él se va a dedicar a tratar de rescatar el patrimonio francés, va a ser secretario de la Cultura eficientísimo, pero sobre todo va a escribir un libro que se llama Psicología del Arte, en el cual, a partir efectivamente de toda la documentación que él va a tratar de recabar de todo, la mínima, desde la mínima, vamos a decir, artefacto cultural que queda hasta las obras más importantes, la va a reunir y va a hacer este ejercicio de intentar que la obra sobreviva también en el ámbito de lo editorial, y por eso hace ese libro extraordinario que va a ser un libro icónico que se va a llamar El Museo Imaginario. Ustedes tienen estas fotografías que les hace un fotoreportero de la revista Life, para un reportaje en la revista Life, y esta frase me parece verdaderamente determinante para lo que sigue siendo un ejercicio de comunicar curatorialmente un proyecto, ¿no? Un libro de arte es un museo sin paredes, porque efectivamente en todas estas imágenes que ustedes ven ahí, él lo que está haciendo es simplemente un poco lo que, a mi manera un poco burda y arcaica, estoy haciendo con este PowerPoint, es decir, asociando y organizando un relato a partir de las imágenes. Un relato coherente, en este caso, a partir efectivamente de ese pasado material que él quiere rescatar y que en el fondo él estaba hablando en este libro que se llama Psicología del Arte, de los contenidos de la imagen. Esta imagen, de alguna manera,
se hizo mucho más famoso que la propia publicación, que por cierto no es fácil conseguir, bueno, en español digo, pero que es, y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esa organización, bellísima organización de una exposición de formato editorial, que va a ser muy interesante. Ah, y que efectivamente hay algo cosa que me parece interesantísimo, y es que Malraux, cuando hace el Museo Imaginario, las primeras imágenes no son efectivamente una justificación teórica, lo primero que nosotros leemos, o la explicación, la primera explicación que podríamos encontrar en ese libro, no está efectivamente en las palabras del propio Malraux, sino en una relación que él establece, que me parece fascinante, que son estas dos imágenes, ¿no? Esta imagen de una sala de exposiciones en la National Gallery of Art de Washington, y este cuadro de Teniers, ¿no? De este pintor flamenco, de este archiduque en su galería, ¿no? Belga, ¿no? De pinturas, ¿no? Que, como ustedes saben, es una reflexión sobre el origen del museo, ¿no? El origen del museo históricamente está basado, evidentemente, en estos gabinetes que tomaron distintos nombres: gabinete de maravillas, o gabinete de arte, o gabinete de aficionados también se llamó, y que generaron que muchos artistas pintaran efectivamente a sus propietarios o a sus conservadores, mostrándolo, ¿no? Y hay un tema que es aún mucho más interesante, y es que estos cuadros, algunos de total invención, son también la excusa para hablar de ciertos temas alegóricos que están representados en las figuras que están retratadas, ¿no? Si tú querías hablar, por ejemplo, la organización de los cuadros, si nosotros, en este caso no es así, por supuesto, este es un cuadro casi documental, pero en muchos casos estas alegorías funcionaban entre la relación que establecía el pintor de los cuadros que está pintando, ¿no? Entonces, funcionaban como aparatos teóricos también para hablar, por ejemplo, de ciertos temas y destacar ciertos temas a partir de las imágenes y del lugar que las imágenes tienen en la pintura, ¿no? Entonces, eso es verdaderamente importante para André Malraux, porque Malraux está haciendo efectivamente lo mismo en el ámbito de lo editorial, en el ámbito de la publicación como un museo, como dice él, que por cierto va a ser también muy recurrido para el origen y para el desarrollo de los conceptualismos, como va a ser la experiencia de este gran curador que va a ser Seth Sigelov, ¿no? ¿Qué va a ser Sigelov? Sigelov era un comerciante de alfombras. Tenía una galería de alfombras, pero empezó a interesarse por esta nueva generación de artistas muy jóvenes de Nueva York, que estaban todos, vamos a decir, en el escenario del conceptualismo y sobre todo del minimalismo norteamericano. Y uno de los aportes interesantes de Sigilov es que él, desde su galería de alfombras, comenzó a desarrollar proyectos de manera absolutamente independiente a lo que él estaba acostumbrado a comerciar, y cómo hacer de todas estas experiencias del arte conceptual una posibilidad de exposición que no dependiera exclusivamente del espacio de exhibición. Y se inventa este proyecto de los cajas ceros, o del libro cero, o de la exposición en fotocopias, ¿no? Y invita a estos artistas a colaborar con este proyecto mandándole una obra, ¿no? Y la edición es una edición que, en principio, teóricamente, él después va a decir efectivamente que, bueno, se convirtió en un dolor de cabeza, pero en principio era la posibilidad de que con la fotocopiadora y encuadernándolo en la casa se hiciera de manera mucho más fácil, viable y, y- 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 y posible, ¿no? La difusión del objeto artístico de la exposición. Él después, en una entrevista, dijo que fue un dolor de cabeza y tuvieron que recurrir a una compañía editorial, ¿no? Pero es un tema muy interesante, porque Sigel va a ser el primer curador, digamos, que va a
modificar los parámetros de la tipología de las exposiciones, del espacio físico, y lo va a abordar desde otro lugar que va a ser efectivamente estas publicaciones y este escenario de lo editorial, ¿no? Él va a ser también una figura capital en el desarrollo, y por eso fue probablemente tan conocido como con este proyecto, pero va a ser capital en el desarrollo de una legislación para la comercialización de este tipo de obras. Porque efectivamente, si pensamos en una obra como de Douglas Weber o pensamos en un Lawrence Weiner, en ese momento estos ejercicios eran dificilísimos de lograr. No solo su comercialización, sino cómo lograr los beneficios para el propio artista. Él va a dejar la galería en Nueva York, por cierto, y va a mudarse a su casa. Y va a hacer una galería en su casa, una galería entre comillas, va a operar desde su casa como curador, y va a establecer todos estos proyectos que efectivamente no están anudados al lugar de lo físico, aun cuando efectivamente, y es muy interesante pensarlo, todos estos artistas están desarrollando una obra de una contundencia material verdaderamente interesante. Bueno, voy a pasar rápido porque ya vamos a avanzar en el tiempo, y quiero que hablemos más sobre, bueno, preguntas que ustedes tengan, pero sin duda Harald Seaman va a ser una figura capital en el desarrollo de este ejercicio de intermediación entre la obra y la obra de los artistas y los propios artistas y el público. Va a ser, ustedes saben, la famosísima exposición cuando las actitudes se convierten en forma, que también es una de esas exposiciones pioneras, pues, en la manera de ir más allá de la convención museográfica del objeto artístico en el espacio, y empezar a introducir la obra como una experiencia más que como una condición visual. La política también entra en el ejercicio de la curaduría, y esta va a ser, Catherine David va a ser una figura fundamental de esa relación entre lo político y la experiencia de la exposición y el trabajo con la obra de arte, y entender cómo las obras de arte también tienen una dimensión política, y Catherine David en eso es una figura fundamental cuando hace efectivamente esta edición de la célebre documento. Miren, por cierto, ahí está una calavera de el mexicano, artista mexicano Gabriel Orozco, cuando hace eh, la décima documenta de Kassel, Alemania, la confrontación cuatrianual del arte contemporáneo, dedicada efectivamente a las poéticas, y a las poéticas de lo político, y a las políticas de lo poético, ¿no? Eh, y sin duda alguna, Obrist, sobre todo en este proyecto Do It, que me parece un proyecto verdaderamente interesante, que era una posibilidad de mandar instrucciones a los museos, a las instituciones, para que hicieran las obras de arte sin la presencia del artista, ¿no? Es decir, que el artista manda las instrucciones y tú presentas un Baldessari, ¿no? Como pueden ver ahí en el manual, en esta pequeña imagen que está debajo del nombre, ¿no? Este proyecto, Obrist, por supuesto, tiene muchísimas publicaciones, y hace un ejercicio teórico interesante sobre la curaduría. Tiene esa definición que a mí me parece convincente, de que el curador es como un director de orquesta, ¿no? Que logra que todos los instrumentos, en este caso léase, las obras de arte, estén en armonía, y cuando surge el concierto, cuando se abre la exposición, es una experiencia armónica, coherente, ¿no? Tanto en su discurso como en su visualidad. Pero bueno, este proyecto Do It ya tiene bastantes años, tiene más de 12 años, en 2008, bueno, sí, como 12 años, un poquito más. Este, Fue un proyecto muy interesante. En México lo cogió el Museo Carrillo Gil, yo no estaba en ese momento, antes que yo llegara al Museo Carrillo Gil, y efectivamente era la posibilidad de tener una exposición de artistas de hacer la obra, ¿no? Y finalmente, Eunson, que no tiene fecha de nacimiento, lo siento, pero murió relativamente hace poco, y es efectivamente una de los curadores muy interesante en el contexto de reformular conceptos como el centro y la periferia, ¿no? Y de darle a los escenarios históricos, usualmente relegados por
el pensamiento occidental, como África, por ejemplo, un lugar en la historia y sobre todo analizarlo desde históricamente. Pero bueno, vuelvo al ejercicio de los artistas de manera rápida. Me estoy como acelerando porque sé que no nos queda mucho tiempo, creo. Yo no sé llevar el tiempo, ustedes me dirán. Para estos ejercicios muy interesantes como el de Robert Fillou, ¿no? Robert Fillou es un artista fascinante, al que también recomiendo mucho que vean, lleno de humor y gran sarcasmo, un heredero de todas las experiencias del nuevo realismo de la década precedente. Él está activo en los años 60, pero él desarrolló esta idea fascinante de la galería legítima, ¿no? La galería legítima no era otra cosa que la idea de que todos nosotros tenemos es una especie de metáfora, ¿no? De alegoría física, ¿no? Haciendo sombreros, de que nosotros llevamos, podemos llevar, o se puede llevar, o es posible de hacer un museo que quepa en un sombrero y que lo llevamos en la cabeza, ¿no? Y al llevarlo en la cabeza no era otra cosa que una alegoría de pensar la cabeza como el lugar donde las imágenes se colocan, ¿no? Y nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos un museo en la cabeza, ¿no? Entonces él hacía estas experiencias de arte postal, de arte en papel, ¿no? A partir de la idea de la galería legítima, que era la galería en, en la cabeza, ¿no? De llevar un museo o una pequeña exposición en la cabeza y que lo desplegaras cuando quisieras. Tú te quitabas el sombrero y hacías tus exposiciones. Aquí tienen otro bellísimo instalación, ¿no? Con un sombrero, lo que sería un sombrero de copa lleno de cuadros, de objetos, de figuritas, ¿no? Que establecen pues un pequeño ejercicio curatorial, ¿no? Aquí les puedo ver varias imágenes de Robert Fillou, no sé si conocen su obra, pero bueno, yo se las dejo ahí. Aquí está, fíjense, este es el sombrero de reversa, con sus imágenes y ese sello, ¿no? De Galería Legítima que es. Y bueno, por supuesto, finalizo, y así no hablo yo de ya de mí, porque ya no tenemos tiempo, con el gran proyecto de Marcel Bruthers, ¿no? ¿Qué hace Marcel Bruthers? Marcel Bruthers lo que hace es generar su propio museo, ¿no? Y lo va a llamar así, Museo de Arte Moderno del siglo XIX, Departamento de las Águilas, porque el museo, en principio, la primera sede, que era su casa, era una organización sistemática, curatorial, histórica, de imágenes de águilas, ¿no? Ustedes saben que él es un belga, él era poeta, y lo que hace Marcel Bruthers en algún momento de su vida es clausurar la poesía, ¿no? Entonces, él le había escrito un libro que se llamaba Pensamiento Bestia, y hace una escultura con un número de ejemplares. Él clausura esa etapa de su vida como poeta, él se siente que desde la palabra escrita no está colaborando en nada y comienza a hacer estos ejercicios, efectivamente, en principio desde un gran sarcasmo y un gran cuestionamiento al museo. Ustedes recordarán, estamos hablando de los años 60, del año 68, hasta los años 70. Los museos no son las instituciones que conocemos hoy en día, es decir, el museo eran básicamente unas pinacotecas en las que no se movía nada. Es decir, los museos, los conservadores de los museos simplemente cumplían el rol de perdón, los comisarios, los curadores de los museos cumplían el rol del conservador de ese patrimonio, ¿no? Era una especie de conserjes, ¿no? Que estaban al pendiente de que las pinturas estuvieran en buen estado, pero la organización de las exposiciones estaban eh, fijas en los museos, ¿no? Esa idea vieja de la pinacoteca, comienza en los años 60, comienza el arte a moverse el lugar, comienza a teorizar sobre su propia dimensión institucional, como el caso de Marcel Bruthers, y Marcel Bruthers hace este enorme proyecto que va a trasladar desde su casa a una galería en Bruselas. Aquí, fíjense, aquí tiene esta placa, eh, eh, que es una placa de esas típicas, ¿no? Que se ponen en las entradas de los museos, pero que es simplemente un juego absurdo, ¿no? De la presencia de David Ingres y Courbet, Weitz, pero a partir de reproducciones, ¿no? Y todo el museo está efectivamente embalado, un museo muy grande, todas esas piezas, aquí lo pueden ver, montado en la
Kunsthalle de Düsseldorf, ¿no? En Alemania, ¿ven? Todo tiene que ver con la figura de los águilas, la representación de las águilas, que como ustedes saben es una imagen que alegoriza pues muchísimas cosas, ¿no? El poder, una nación, el águila bicéfala de los Borbones, y por supuesto los Kaiser van a utilizar la figura del águila, los Estados Unidos tienen la figura del águila, es decir, es un animal verdaderamente cuya dimensión visual y el desarrollo del imaginario en torno al águila es verdaderamente profuso, ¿no? Entonces este museo tenía desde chapas, es como el típico ejercicio del coleccionista que tiene un tema, ¿no? Voy a coleccionar todas las botellas de vino que se hacen en el Valle de Guadalupe. Ah, vale, pues muy bien, ¿qué tal? Lo que hace Marcel Brutals es a partir de esa estrategia aparentemente banal de reunir imágenes de los águilas, establece un recorrido museográfico y curatorial en torno a esas águilas, ¿no? Y les da, identifica, y tú ya comienzas a entender que esa especie de gran gabinete de maravillas de aficionados tiene una lectura y una narrativa precisa y política desde un punto de vista. Bueno, aquí tienen una versión de la misma pieza montada precisamente por este curador Harald Seaman en la documenta de Kassel. Ustedes pueden ver, por ejemplo, este, estos elementicos, ¿no? Que el águila disecada. Aquí tienen unas reproducciones, razón por la cual la placa pone esto no es una obra de arte. Este, aquí tienen otra pieza posterior de Marcel Goddard, en el cual él hace estos ejercicios de problematizar la respuesta crítica de una obra de arte en función de su lugar museográfico. Bueno, voy a terminar con esta imagen porque tenía más para hablar de mí, pero la verdad, creo que he hablado mucho. Este entraría ya en la dimensión de un proyecto personal, pero no hace falta que revisemos, que acudamos a esas imágenes y pueden ver una especie de broma que me estoy haciendo a mí mismo porque dice tipos de suicidio, dice saltar de un puente, tomar pastillas, perdón, volverte un curador independiente, que es donde actualmente me encuentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, ya sea que levanten la mano y abran su micrófono, o ya sea que lo hagan a través del chat. Buenísimo. Bueno, un poco para abrir, entre una pregunta. ¿Qué relación habría como en el panorama actual, independientemente de todo el contexto que nos has puesto de Broadhatters, de Filiu, entre la relación entre ese tipo de artistas que generan espacios para una especie de independencia de la fortuna crítica o comenzar a generarla por sí mismas y todo el sistema del mundo del arte como curadores, instituciones y demás? ¿Hasta qué punto sigue vigente esta necesidad de recaer en el discurso crítico de una institución tipo curador o un museo? ¿Hasta qué punto es importante? O más bien definitorio, porque veo que, por ejemplo, el trabajo de Filiu, de Brojares, al final de cuentas acabaron insertos o si seguían dependiendo de una especie de fortuna crítica, por más que intentando como mantener una distancia, seguían siendo como dependientes. Entonces creo que la pregunta más bien Y, sería, ¿se logró esta y- autofortuna crítica? Más allá sí, del comentario de un especialista, digamos. entiendo perfectamente tu pregunta. Lo que sí, y quiero insistir en esto, es que la obra de arte no existe por sí sola. La obra de arte, como decía esa frase magnífica de Duchamp, ¿no? La obra de arte, yo estoy en medio de África y hago esta pintura extraordinaria, ¿no? Si no tengo un interlocutor, la obra no existe. Ni yo soy el artista magnífico. Nada existe si no se ve. Entonces, lo que sí es verdaderamente importante es que Fiyú y todos estos artistas que logran estos proyectos, digamos, vamos a decirlo de una manera, de espaldas a la institución, ¿no? No quiere decir que están rechazando la institución. Lo que están es abriendo la posibilidad de que la obra de arte participe de otras formas de interlocución. Yo no sé si te respondí.
Es decir, Sí, finalmente perfecto. De hecho, las esa es una de instituciones las van, grandísimas el conclusiones. curador, el curador, el curador es un interlocutor con la obra, ¿no? Institucionalizado o como yo, independiente en este momento. Pero es un interlocutor que logra que efectivamente esa obra trascienda de su lugar de realización. Lo que es importante entender es que la obra tiene que plantearse en el espacio siempre del diálogo y la comunicación. Tú no hablas como artista, habla tu obra, en eso estamos claros. Habrán unos que puedan hablar y teorizar y está muy bien. Eh, Son cientos de miles de los artistas que hacen teoría. Pero la obra de arte, el objeto visual donde tú vuelcas todas las reflexiones como creador y que quiere participar de mi opinión, es el lugar donde se ubican todas estas obras. Lo que están haciendo estos artistas o lo que hicieron todos estos artistas, como Marcel Brutage no se negó a la institución, la obra entraba en la institución, se camuflaba en las salas de exposición, ¿no? Eso es lo interesante. Él está cuestionando, él está generando un contradiscurso dentro de la propia institucionalidad. Y eso hace ese gesto muy interesante. Es decir, esta obra se presenta en museos, finalmente. Y está cuestionando el museo. Creo que eso que dices es muy valioso porque a veces podemos confundir que la construcción o proyectos independientes son como una respuesta, una crítica específicamente a las instituciones, cuando en realidad lo que hizo Filiu, Brothade, Duchamp y demás son eso que acabas de decir, perfecto, lo de otros espacios para la interlocución. Sí, efectivamente. Genera otro espacio para la interlocución, que básicamente de lo que se trata todo el arte es a partir de la emergencia del arte conceptual y de los conceptualismos, lo que están haciendo es eso, es expandir los niveles de comunicación. Creo que Leonardo tiene una pregunta, pero yo no Es lo veo. comentario, ¿no? Y me gustaría aportar como a esta charla que están teniendo, referente a este tema. Am, Creo que simplemente lo que han hecho es manifestar lo mismo, este carácter curatorial y los museos, de otra manera. Simplemente yo creo que es eso, ampliar am, las formas de hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, esto es de mi perspectiva, ¿no? Y aunque ellos am, manifestaron básicamente lo mismo, pero de otra forma, ha sucedido esto en diferentes caracteres, ¿no? Creo que lo mostraste bastante eso, ¿no? Era como las obras de Manet, que, o sea, está tomando referencias, pinturas anteriores, pero simplemente él manifestó la esencia de esas pinturas, pero de otra manera, en el contexto actual, ¿no? Y siento Claro. que esto es lo mismo con la curatoría, ¿no? Y eso se me hace bastante bello, ¿no? O sea, realmente no, bueno, bello subjetivamente hablando, ¿no? O sea, a lo que estoy dando alusión es que, no, o sea, realmente todas estas obras, estos movimientos que parecen ser que están como contradiciendo a la propia curatoría o la cuestión de museos o a la propia cuestión del arte, en realidad no la está cuestionando, más bien está haciendo lo mismo en esencia, pero aún más rico todavía, está haciendo, está diversificando la cultura, está como ampliando más lo mismo, ¿no? Esto lo asocio mucho con, imaginemos que lo que conocemos es un círculo, ¿no? Y de repente hay alguien que se quiere salir de ese círculo, ¿no? Y al momento de salirse del círculo, hace el círculo más grande, ¿no? Entonces, siento que es lo mismo, ¿no? Y hay gente, y hay personas que pueden ver eso ofensivo, ¿no? Porque eso que está fuera de ese círculo a veces no lo quieren aceptar y se quieren quedar con lo que ya conocen, ¿no? Pero en Claro. esencia sigue siendo un círculo, ¿no? O sea, realmente no se está perdiendo eso. Bueno, tú sabes que en el frontispicio de la Escuela de Bellas Artes de París hay un lema así. ¿Sí? La Escuela de Arte tradicional dice: expandir los límites desde donde están, parafraseando.
A mí me encanta esa frase, porque era pensar, si mis límites son estos, si yo tengo mis límites así chiquiticos, yo tengo que lograr expandirlos desde ahí. Yo no puedo pasarlos. Bueno, yo creo que aquí está el contenido del universo. Y a mí eso me parece una frase, o sea, como una lección tan bella para un artista. Si yo, es casi, si lo relacionas con la frase de Duchamp de África, es igual de bella. Es decir, si yo estoy pintando y solo tengo este carboncillo, yo tengo que lograr que ese carboncillo represente el mundo. Me logre, haga que yo represente el mundo. A mí eso me parece una frase bellísima. Y es lo No, que tú dices, claro. los círculos, pues eso es un círculo. Si tú quieres salir de esos círculos, bueno, haz otro círculo más grande. Eso, a mí me encantó lo que dijiste. Eso me encantó. Sí, bueno, Además es es muy que geométrico. sí, 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 es mudo. Es que, o sea, esto va a lo mismo, ¿sabes? O sea, siento que te entiendo bastante bien a la esencia de tu discurso, ¿no? Déjame decirte que me encantó y todas las conferencias, todas las clases magistrales Gracias por también. tu atención. Sí, sí, no, 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 gracias a ti también. Em, Fíjate que, o sea, todo lo que expusiste, yo siento que da alusión a eso, ¿no? Y creo que también es una lección que aprendí en estos momentos, ¿no? Muy importante y me vino como mucho sentimiento, fue que es muy curioso, ¿no? Yo cuando te comparto como una experiencia propia, ¿no? Cuando yo recién entré a la carrera de artes, yo tenía la expectativa de ser un gran pintor, ¿no? De ser un gran dibujante, ¿no? Ya sabes, lo clásico, ¿no? Y, Bueno, como uno tiene que entrar en una escuela de arte, sí, no, sí, claro, claro, ¿no? claro. Y conforme vas avanzando en la carrera, pues me pasó de todo, ¿no? Como todo un buen estudiante de arte, ¿no? Bueno, considerándolo desde mi subjetividad, ¿no? Y, y conforme fui avanzando, ya casi al final, y aquí es donde va como la lección, le empecé como a tener desprecio a justamente esa intención que yo tenía antes, ¿no? De ser pintor, de ser ilustrador, y dije, no, yo quiero hacerlo contemporáneo, yo me quiero olvidar de la pintura, incluso inconscientemente como que decía frases como, por ejemplo, vilmente pintando, ¿no? O sea, inconscientemente hablando, ¿no? Y luego hubo personas, y se los agradezco mucho, que me dieron dar cuenta de que, oye, te das cuenta que estás, o sea, a lo mejor conscientemente no tienes la intención, pero estás hablando mal de la pintura. Y después, y después como que me puse, o sea, me caché eso, ¿no? Y dije como, chin, o sea, o sea, sí, ¿no? Sí, o sea, ya cuando conoces lo contemporáneo y lo que te puedes ampliar, pues ya tienes como mucho más libertad, ¿no? Y le agarras más amor a lo contemporáneo, pero fue gracias, o sea, si no hubiera sido por la pintura, no hubiera podido existir el Ah, claro. contemporáneo, ¿no? Bueno, pero también una cosa, hay una falsa dicotomía. La pintura tampoco es el pasado, la pintura también puede ser arte contemporáneo, es también arte contemporáneo, ¿no? Exacto. Y eso es lo que aprendí, ¿no? Claro. Justamente cuando expusiste dije, o sea, o sea, ya se confirmó como este amor a la pintura, ¿no? O sea, al amor a todas las formas plásticas, ¿no? Porque con todas las formas plásticas, con todas las formas de hacer arte, puedes crear cosas inimaginables, ¿no? Con las mismas piezas, ¿no? Claro. Muy bien, pues gracias, ¿vale? Gracias a ti. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Adelante, Filiberto. Filiberto. Hola, bueno, yo estuve pensando en alguna pregunta, ¿no? Y a lo largo del discurso, a mí me pareció interesante esto como, ¿quién autoriza al curador a proponer un canal de interlocución del pensamiento del artista o el creador? Y esto pensándolo con algunas cosas que hemos revisado, ¿no? En clases sobre que a veces pareciera que el artista tiene que bajarse o alguien lo tiene que explicar a la sociedad porque es algo abstracto, algo que no todos están a la accesibilidad de lo que él piensa, ¿no? Y en este sentido es donde me lleva a preguntar eso, ¿no? ¿Quién lo autoriza al curador a proponer esta nueva manera o este canal de, no sé, de un comentario hacia el artista, ¿no? De lo que crea. Bueno, yo creo que no se trata de autorizar, es decir, nadie autoriza a nadie.
tú haces una obra de arte, tú eres artista, no pensemos ni siquiera, ni siquiera pensemos en un artista, pensemos en una obra de arte independientemente del artista. La obra de arte necesita obligatoriamente su propia naturaleza. Lo que quise decir al principio es que la propia naturaleza del arte busca ser explicada. Es decir, la propia naturaleza del arte ella contiene un discurso que necesita ella misma llegar y proyectarse. Si nosotros pensamos, yo siempre digo eso, si nosotros pensamos en las meninas de Velázquez, las meninas de Velázquez son un acertijo y por lo tanto lo que la obra busca es que tú intentes resolver el acertijo. Entonces, yo digo curador como puedo decir crítico. Me basé en la curaduría porque a eso me dedico, pero además porque la curaduría de alguna manera lo que hace es que esa obra entre en diálogo con otros. Es decir, lo que desde ese punto de vista tuyo, que es muy interesante, es, no es que tú me autorices y me has dado un permiso. Bueno, yo soy Filiberto y autorizo a Carlos Palacios a que dialogue con mi trabajo. No, es que la propia obra busca y tiene en sí mismo la necesidad de diálogo. El curador lo único que hace es dialogar con la obra y el crítico a su vez dialoga con la obra, el historiador también, el director del museo, el público, mi mamá, todos dialogamos con la obra de arte, todos buscamos entrar en la obra de arte. El curador, de alguna manera, lo que hace el curador, institucionalmente hablando, bueno, sirve a la obra para que otros busquen dialogar con ella. Y, ojo, también puedo dialogar yo, ¿no? Es decir, la obra de arte busca una interpretación. Si tú piensas en el proceso creativo que se cristaliza en un objeto artístico, sea visual o no, sea, tenga la forma de un objeto material o no, busca una interpretación, busca un diálogo, busca una conversación. Toda obra de arte es la excusa para una conversación. No sé si te respondí, la verdad. Ok, va. Y ¿Por qué? ¿Por pasa... qué? ¿Dónde? Dime. Oh, pero ¿por qué qué? No, que me decías, no, yo te decía, Oh, ¿por qué tú piensas que el curador necesita tener un permiso para eso? Eso me dio no curiosidad. un permiso, no un permiso como, oh, yo te voy a autorizar, ¿no? Pero ¿quién le da a él, o en cierto sentido, el curador o el crítico se autoriza para hablar, con su bagaje, con su estudio, con etcétera, etcétera, su manera de pensar, ¿no? Impone, de alguna manera, una manera de comentar la obra, como si tuviera una posición externa al contexto social en el cual se encuentra, ¿no? Entonces es ahí donde, o sea, el curador ya viene comentando, haciendo su interpretación antes de que el espectador llegue a verla. Entonces, pero nosotros vemos lo que el curador ha escrito, lo que él nos va proponiendo, entonces ya no podemos desarrollar ahora sí un comentario propio. ¿Por Ya qué? está firmado, ¿no? No, ¿por qué? Porque lo pienso en de que No. es... Hay una cosa que es importante. Es decir, entiendo tu punto. Es decir, de alguna manera, el curador de alguna manera orienta una cierta mirada sobre el objeto artístico, igual que el historiador de arte. Entiendo ese punto, pero no es una obligación eso. Es decir, tú puedes decir, bueno, lo que dice fulanito de tal me parece interesante, pero sin embargo, hay otra cosa más. Pero sin embargo, yo creo que, es decir, la excusa, lo que es importante de una buena obra de arte es que el curador pueda decir algo, el curador la exhiba, pero venga otro curador y va a decir otra cosa al respecto de esa obra, es decir, que le potencie el carácter polisémico al objeto artístico, pienso yo. Si pensamos, fíjate, si pensamos en los ready-made de Duchamp, si pensamos en el gran vidrio de Duchamp, el gran vidrio de Duchamp, lo que tiene o un Picasso, lo que tú quieras, lo que tiene en sus espaldas
es la acumulación de miradas, interpretaciones derivadas de conversaciones que ha tenido durante 100 años. El urinario de Duchamp tiene 100 años en sus espaldas de conversaciones, interpretaciones, diálogos artísticos del público, de un especialista, de un curador. Eso hace la obra de arte una obra de arte interesante. Una obra de arte que no dialoga es una obra de arte muerta. Es una obra de arte que es conclusiva, que esto soy yo soy una obra de arte. Tu opinión como espectador no me importa. Eso no es una obra de arte eficiente. Una obra de arte es la excusa para una conversación. Y que sean muchas conversaciones, aún mejor. Bueno, eso te da a ti la idea de una importancia como obra. Es lo que los sociólogos llaman fortuna crítica, es decir, resulta que este curador dice que el urinario es un objeto retórico importante para hablar del cuerpo humano. Chingón. Pero otro dice, no, yo creo que no. Yo creo que el urinario en realidad lo que es la repulsa, la burla como, no sé, criterio de creación en el siglo XX. Whatever. Ahí van sumándose voces. Es un ejercicio de sumar voces, no de imponerlas, estoy de acuerdo. Quizás, de alguna manera, también hay que pensar que el ejercicio de la curaduría es un ejercicio también de mediación. Y estoy de acuerdo contigo. Ese lugar de la mediación tiene que ser un lugar bastante abierto. Estoy de acuerdo contigo que en algunos casos hay curadurías que se imponen sobre la lectura. Tú puedes tener un punto de razón, pero bueno, ahí también tiene que ver con el hecho de los individuos, creadores, ¿no? Es decir, también hay artistas que dicen, mi obra trata sobre esto y punto. Eso lo hemos tenido mucho. Hay muchísimos artistas, me ha tocado trabajar con muchos artistas que me dicen, mira, chico, todo lo que tú estás diciendo sobre mi obra, eso no es nada. Mi obra trata sobre esto. Dice, bueno, pero ¿cómo es eso? O sea, total que yo no puedo. Por eso me encanta tanto Duchamp cuando él dice, el espectador es el que termina la obra, que gracias a eso sobrevive. Entonces es decirle, bueno, pues señor, entonces a mí no me interesa su obra, porque su obra me está negando a mí la posibilidad de participar de ella. Bueno, en fin, es una discusión muy interesante, Filiberto, sin duda. Sí, ¿no? Y te iba a decir del libro, mencionaste es un libro que tienes en PDF para que lo pases, ¿no? Ese mismo, el Ok. de... Ah, bueno, te lo paso. A ver, ¿por dónde lo paso? Adelante, Sofía. No sé cómo pasarte. Después te lo paso. Hola, hola, ¿sí se me escucha? Sí, muy Yo bien. sí. Hola, ¿qué tal? Pues primero que todo agradecer la invitación. Entré tarde porque no había revisado el correo y bueno, nada, que aquí estoy. Bueno, yo tengo algunas cuestiones que me gustaría, si me pudiera ayudar a aclararlas. Yo egresé de la carrera en el 2011, artes plásticas, pero la verdad es que yo no me dedico actualmente a nada de lo que es producción, pero sí que lo que hago sí se relaciona y el poder resolver estas dudas me va a servir mucho para ayudar en lo que es el campo de lo que se refiere a los artistas y personas que están desarrollando en lo que es las artes plásticas. Bueno, lo del arte, pues yo concibo el arte como un ente social, ahorita con lo del tema de pandemia, no solamente con lo que vimos de Duchamp y de toda esta parte de la parte conceptual y cómo el modo de más, las ideas más que la obra en sí, entra a museos. Y ahorita con la pandemia estamos teniendo un cambio y yo creo que los curadores en ese tiempo tuvieron que transformarse y ahorita están también pasando una transformación, que tal vez no es, son 4 paredes o sí, pero ahorita lo están pasando a digital y están empezando también ellos a tener que mejorar y actualizarse. Entonces, en ese sentido yo creo que tanto el arte como todos los agentes culturales pues han tenido que tener una adaptación, ¿no? Pero creo que todos siguen siendo un ente social.
Pero en cuanto a lo que es el tema del discurso, sí tengo una cuestión que mucho como en la carrera lo estuvimos viendo y creo que al menos en mis tiempos no había una manera de tanta información de como todas las vertientes que podíamos tener al salir y tener un conocimiento de en el campo real cómo se desenvolvían. Entonces, pues la mayoría en aquel entonces estábamos como uno de los compañeros aquí, Leonardo, me parece, si no mal recuerdo, que entramos y queríamos seguir siendo productores artísticos, ¿no? Pero teníamos mucho esta como pelea interna de que si yo hice esta pintura o esta escultura, ¿por qué va a venir alguien más a cambiarle el discurso? Y yo creo que no tienen esta digerido, porque pues es un proceso de separarte de la obra y de dejarla existir, ¿no? Como que, okay, yo tengo una investigación o un sentir o lo tal, y desarrollo esto y hago una serie y a veces no quiero hacer series, pero tengo que hacer una serie porque tal lugar me pide que sean tantas piezas y ahí voy, ¿no? Y ya pues ir madurando, pues ya le vamos variando un poquito, pero que dentro de la misma serie le damos como vida única a cada pieza, ¿no? Que tanto que pueden hablar juntas como individual, pero a la hora que llega a cierto punto la obra, que ya está más madura, donde ya entonces los agentes culturales empiezan a formar parte del desarrollo de la obra, el artista le cuesta separarse de la vida de la obra. Y es que una parte, creo yo, lo que el productor o el artista creó, y una vez que es como un hijo, digamos, tiene vida, pues tiene su niñez, su adolescencia, su adultez, tal, conoce otras personas, digamos, ¿no? Entonces, sí tenemos, o bueno, en aquel entonces sí teníamos esa pelea, ¿no? Como, si yo hice esto y me inspiré, ¿por qué va a venir alguien más a cambiarme el discurso? Y es que también a veces sí me tocó ver que la persona que muchas veces no tenía la formación de curador, porque al menos aquí en Tijuana es algo que hubo pioneros y afortunadamente muchos fueron los que lucharon para que se hiciera esta escuela y ahora facultad, pero no había mucho conocimiento. Entonces, más bien era como, yo me animo a colgar las cosas, ¿no? Que no es mucho más que solo poner cosas, ¿no? Y darle un discurso. Pero sí había como yo me animo y yo entiendo que las piezas van así y pues yo las acomodo, y cuando la gente va y lo ve y el artista llega y dice, es que esta pieza no era la primera, era la última o era la tercera, y entonces ya no dice lo mismo y no se separan, pero tampoco hay como esta madurez de la persona de decir, bueno, yo lo hice así por esto, y entonces es como que tomaba algo y lo transformaba. Sí. Entonces, sí me gustaría como entender esa parte. Bueno, ya tú lo tienes muy claro en muchas cosas, pero hay otras que, por ejemplo, dice que el artista cuando ve las obras colgadas dice, no, esto no era este orden. Bueno, eso es culpa del artista que no haber dicho cómo iban las obras colgadas. Ojo, también aquí hay un tema de que la obra de arte y la generación de la producción, perdón, de obras de arte viene de la mano con una serie de indicaciones, es decir, del objeto. No solamente es yo pinto y ya. Oye, si a mí me gusta que el objeto, para que comunique mejor lo que yo quiero decir, esté a la altura de 1,10, tú tienes que decir, oye, la obra está a la altura de 10. Porque el pobre museógrafo, porque tú estás haciendo un ejercicio interesante, que lo tienes muy claro, tú estás haciendo una distinción entre museografía y curaduría, que es enorme y abismal. El curador es el museógrafo es un técnico fundamental de la infraestructura y de la ingeniería museística, museológica. Es decir, el curador es una persona que concibe intelectualmente la programación de una institución o lo que sucede en el espacio, en ese fenómeno espacio-temporal, valga la redundancia, que es la exposición. Es decir, esa mirada que Filiberto acusa de ser dogmática de alguna manera, estoy diciendo en broma, es que yo propongo una interpretación del objeto artístico de acuerdo a lo que, por ejemplo, en los museos se llama guión museográfico. Pero más allá de eso, también propongo valorar la obra de arte
y la imagen, si queremos ir más allá del objeto, de la tradición clásica del objeto artístico, la imagen que yo estoy poniendo en escena, los contenidos de esa imagen, los estoy valorando intelectual, teórica y críticamente. Entonces, el museógrafo me va a ayudar. El museógrafo, a ver, esto es como el teatro o como o el mundo editorial. Es decir, el mundo editorial, yo soy un poeta, hay un editor y hay un tipógrafo y un impresor. Es decir, esto es una estructura, ¿no? Que es importante tenerlo en claro. Si yo soy Mallarmé y quiero que mi verso esté repartido en la página, de acuerdo a la idea de los dados tiro al azar, eso lo tengo que decidir yo como creador. Y el tipógrafo me va a decir, ¿con dónde quieres poner las letras? Yo te digo. Hay otra cosa. Y eso es importante. Una cosa que sí me pareció interesante que dijiste, yo creo que nos estamos extendiendo mucho, pero me gustó muchísimo, es esa idea de la dimensión social del objeto artístico, de la obra de arte, perdón. Porque efectivamente, sí, la obra de arte tiene también un lugar en lo político, que es lo que tú estás hablando. Es decir, no estoy muy de acuerdo en que tú digas que la obra de arte es un ente social. Yo no sé si la obra de arte es un ente social. Entes sociales somos nosotros, los que vivimos en sociedad. Somos seres sociales. La obra de arte sí tiene una naturaleza política en tanto que la obra de arte problematiza, cuestiona, refleja, como la hayas abordado tú, dinámicas sociales. Y este es el momento, efectivamente, después de este año catastrófico, más de un año catastrófico de la pandemia, donde efectivamente está emergiendo una condición que no es nueva, pero sí se está haciendo hincapié efectivamente en lo social del objeto artístico y de la obra de arte y el trabajo de denuncia de la obra de arte. En los museos en Estados Unidos, por ejemplo, donde las tensiones sociales son muy fuertes, ustedes se habrán dado cuenta que los museos están abocados precisamente a hacer ejercicios de revisión de minorías, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente, como tú bien dices, el artista, que sí es un ente social, está trabajando a partir de los problemas sociales ¿no? A los cuales él es sensible, vaya. Hay un tema interesante y es que yo no he visto en este año de pandemia un arte sobre la pandemia que sea convincente. Habrá que esperar a ver qué reflexión queda de todo este mundo de encierros, distanciamientos, sanitizaciones, dinámicas políticas que dejan entrever las desigualdades en relación, por ejemplo, a la vacuna y a los procesos sanitarios. En fin, hay un universo de temas derivados de la pandemia. Yo no he visto obras sobre eso interesantes todavía. Habrá, yo no digo que no. El mundo es ancho y ajeno, como decía el poeta. ¿Cómo se llama ese poeta que escribió ese verso? Bueno, en fin. Pero muy interesante tu reflexión. Lo que sí es que efectivamente hay que tener como esa cautela en la utilización de la palabra, porque no es que la obra de arte sea un ente social, el artista. La obra de arte es un problema o atiende problemas sociales, ¿no? Bueno, los que quieran el libro, lo que sí, mejor mándenme un correo, porque yo ahorita no tengo el libro, que lo tengo en la otra computadora. Entonces, mi correo, si quieren, los que quieran el libro, me lo pueden. Yo les mando el PDF. ¿Vale? El libro es mucho mejor leído en impreso, ciertamente, pero bueno, yo se los mando, yo lo tengo en PDF. Bueno, Gracias. vamos a cerrar esta cuarta clase magistral del ciclo ABC del Arte, clases magistrales de invierno. Agradecemos mucho a Carlos este recorrido a partir de la historia del arte para reflexionar sobre el papel del curador y de los museos. En general, creo que es particularmente útil para los estudiantes de etapa básica para entender el contexto de estas clases que tenemos de historia y de historia del arte, y posteriormente avanzamos hacia las críticas. Por tu tiempo, por toda la información que esperemos que podamos irla desglosando en el transcurso de los días, y también muchísimas gracias por sus participaciones. Gracias, Cristian. Gracias, Jorge Luis, por esta invitación.
Para mí es un placer. El arte es básicamente conversación, así que esa es la mejor parte de todo mi trabajo. Así que muchas gracias. Y nada, a la orden cuando quieran. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias.